Hola hermanitos, muy buenos días. Vamos a hacer el devocional de hoy dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por todas sus bendiciones, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Antes de orar, recomiendo que leamos la palabra de Dios. Así el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos da palabras para hablar con Dios. Y vamos a buscar en el libro de Deuteronomio. Los libros que hemos estado leyendo son parte del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el cual los escribió Moisés. Entonces ya estudiamos en los anteriores devocionales a Génesis, estamos en Éxodo, pero vamos a leer el quinto libro, un versículo que es hermoso y quiero que tú lo medites y lo creas. Deuteronomio 3:22 lo vamos a leer en dos versiones, en Reina Valera, y dice así: Deuteronomio 3:22, y dice: no los temáis, que no tengan miedo, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. En la versión Dios habla hoy, dice en Deuteronomio 3:22, no les tengan miedo, porque el Señor tu Dios peleará en favor de ustedes. Personifíquese de esta palabra que Dios te está diciendo a ti. No tengan miedo, porque el Señor nuestro Dios está peleando por nosotros. Amado Señor, gracias te damos por esta promesa tan grande y tan bonita, Dios. Muchas veces vemos las dificultades grandes, enormes, Señor, pero no sabemos que tú eres muchísimo más enorme que ese problema, que esa batalla que estamos enfrentando, Dios. Danos la fe, Señor, para entender que tú eres nuestro guerrero gigante que está delante de nosotros, Dios, enfrentando todas las batallas, bendito Padre. Hartos dardos de fuego nos manda el enemigo, pero tú los recibes y tú los esquivas por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Dios. Ayúdanos a cada día a ser más merecedores, Señor, de tu amor, Señor. No permitas que nos alejemos de tu presencia, Padre precioso. Que tu palabra hoy llegue a nuestra vida, Señor, y la pongamos en práctica, Dios. Que tu palabra nos haga ser guerreros tuyos, Padre amado, defensores de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces estábamos viendo la fascinante historia del pueblo de Israel que está huyendo y se está retirando de Egipto, que en la terquedad de ese faraón no permitía que el pueblo se fuera, pero la voluntad de Dios era que su pueblo abandonara ese país que los tenía esclavos, y Dios les había prometido un lugar muy especial. Entonces ya el pueblo en este momento ya está yéndose de Egipto, en este momento pues de lo que estamos leyendo, y les muestra el lugar donde ellos van a vivir. Es un lugar donde brota la leche y la miel, o sea, es un lugar riquísimo, es un lugar muy bendecido. Dios evitó un encuentro de los israelitas con los filisteos, o sea que el camino de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida, no fue por el camino más rápido, sino que Dios los hizo bordear por el desierto para evitar que el pueblo de Israel peleara con los filisteos, que era un pueblo muy sanguinario y muy malo. Por eso se fueron por el lugar más largo. Muchas veces Dios hace que nosotros, por ejemplo, voy en el carro, ay, me pasé, ay, hijo de mamá, me va a tocar dar una vuelta más larga. No, eso muchas veces es Dios que nos está desviando por el lugar para evitarnos un conflicto grande que pudo haber pasado con nosotros. Hay veces porque yo soy muy elevado y me paso, pero muchas veces es Dios. Y yo quisiera creer que es Dios el que hace que permitan que pasen todas estas cosas. Muchas veces también pasamos por desiertos, por lugares donde uno dice, ay, me siento solo, me siento, pero no, es Dios el que está actuando a favor de tu vida y a favor de mi vida. Así el camino sea difícil, así el camino sea fuerte, Dios está con nosotros. Y quiero que tengas eso en presente. Y viendo en el capítulo 14, Dios le ordena al rey, Dios le ordena a Moisés que acampen en un cierto lugar para que el rey
crea que ellos están perdidos. Entonces Dios pone en el corazón del faraón la terquedad para mostrar su poder. Dios quiere que tú hables del poder de Dios y que Él se demuestre ese poder que Él tiene a nuestro favor. Y entonces el faraón este faraón creía que el pueblo de Israel solamente se iba a ir 3 días, a adorar y que ellos iban a regresar. Pero se da cuenta de que a el pueblo de Israel Dios le dice, ustedes se me van es del todo. Entonces en el versículo del capítulo 14, en el versículo 5 dice así. Espere que se me fue. Listo, dice así. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió un aviso que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron, ¡ja! Pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó preparar su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros. Además de todos los carros de Egipto, se llevaron cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros, caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a un lugar que aquí pues es muy enredado. Vas a leer la Biblia y lo vas a entender. Y cuando los israelitas se dieron cuenta que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para hacernos morir en este desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te estábamos diciendo en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó. Oiga lo que les dijo Moisés. No tengan miedo. Manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen. Lo mismo nos está diciendo Dios hoy. No se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en la caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así, la columna de nube quedó detrás del ejército egipcio y los israelitas para los egipcios eran una nube oscura, pero para los israelitas les alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche, porque había una nube muy espesa que no les permitía ver. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y por tierra seca lo cruzaron los israelitas. Entre dos murallas de aguas, una a la derecha y otra a la izquierda, toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de la nube que provocó un gran desorden entre ellos. Dios descompuso las ruedas de los carros, de modo que ellos no podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió el brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió al cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió a todos.
Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder del Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés. ¡Qué poderoso es el Señor! Pero ellos tuvieron miedo. Recuerda, Dios pelea por nosotros. Cuando tú sientas que las cosas van mal, confía. Cuando tus fuerzas se acaban, Dios te dará más fuerzas. Él pelea por nosotros y con nosotros. Hay una frase muy bonita que uno escucha que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, más bien dile a tus problemas cuán grande es Dios. ¿Se imaginan el asombro de los israelitas al ver esas columnas de agua, ese fenómeno antinatural, porque no es natural? Pero Dios hace que las cosas antinaturales salgan porque Él es soberano, Él es el creador y Él es el dueño de todo. Hermanito, sabes que Dios pelea por ti. Recuerda, la palabra, la llavecita de hoy dice: Dios pelea a tu favor. ¿Ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Esa es la manera de que estés al lado de Dios. Hermanitos, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón y sepan, Dios pelea por ti. Dios lo bendiga.